Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Quienes nosotros somos hoy, como personas, como comunidad y también en cierto modo como nación, incluso me atrevería a decir como el mundo entero. Nuestra identidad hoy es el resultado de nuestra propia historia, de los siglos que han antecedido lo que hoy nosotros somos. En realidad, parecería difícil explicar esta presencia de la historia en nuestra vida cotidiana, pero bastaría con ver un reloj para entender que los asirios y sumerios tenían un sistema matemático de base 60, que es el que hoy define las horas, nuestra manera de contar el tiempo. Cuando uno piensa en que vivimos en una hora y que en el verano esta se puede cambiar, o que pasando un límite geográfico estamos en diferentes zonas, nos hace necesariamente volver a la revolución industrial y hacia la necesidad de que los trenes no chocaran en las vías del ferrocarril. Y así, cada elemento de nuestra vida está íntimamente vinculado con siglos de historia que nos preceden. Y en este sentido, yo tomaría la frase que tanto me gusta citar de Benjamín Cardoso, del ministro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, cuando dice que la historia, al iluminar el pasado, también ilumina el presente y arroja luz sobre el porvenir. Así es que para conversar sobre la importancia de la historia, he invitado a una persona muy destacada, una brillante intelectual. Me refiero a la doctora Juana Margarita Domínguez Martínez. Juana Margarita es licenciada en Historia por la Universidad de Nuevo León. También tiene una maestría en Educación Superior por la Universidad de Monterrey y tiene estudios de posgrado en la enseñanza de las ciencias sociales por la FLACSO, la Facultad de Ciencias Sociales Latinoamericanas. Y por si esto no fuera suficiente, posteriormente cursó un doctorado en Artes y Humanidades en el Instituto de Comunicación y Artes y Humanidades, que trabaja en conjunto con la Universidad José Martí de La Habana, Cuba. Profesionalmente, ella es la directora del Archivo Histórico de la ciudad de Monterrey. Y hablar del Archivo Histórico de Monterrey en más de una manera es hablar del Archivo Histórico del Noreste Mexicano. Según me platicaba la misma Margarita, es el archivo histórico del original Nuevo Reino de León. Desde el punto de vista docente, ella es profesora en la Universidad de Nuevo León y en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Imparte tanto el curso de Historia del Derecho y las instituciones sociales en el siglo XIX como de Historia
del derecho y las instituciones sociales en el siglo XX. Margarita, muchas gracias por aceptar mi invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y bueno, quizá estos nombres de las asignaturas de la Facultad Libre de Derecho nos den pauta para iniciar el programa, porque esta vinculación entre la historia y el derecho y las instituciones sociales parece que es una constante que no necesariamente solo trasciende al derecho, parece que trasciende a todos los aspectos de la vida. ¿Qué me podrías compartir desde la perspectiva de tu propia labor profesional y científica? Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad ya le debía esta asistencia. Gracias, de verdad, es un honor estar aquí. Me encanta su programa, me encanta lo que hace, y definitivamente yo creo la primera pregunta que se haría un estudiante de la licenciatura en Derecho cuando entra a la facultad, sobre todo a la Facultad Libre de Derecho específicamente, es, y ve el plan de estudios, yo creo que la pregunta es, ¿por qué me van a dar 5 cursos de historia? Porque se dan 5 cursos de historia, de esos 5 yo doy esos 2. Y la respuesta es muy sencilla. La historia está íntimamente ligada con el derecho. Hay una de las definiciones de la historia que hace Pierre Vilar, uno de los grandes historiadores del siglo XX y de todos los tiempos, de la Escuela de los Anales. Él dice que la historia es la ciencia que estudia el pasado para comprender el presente y ver hacia el futuro. Algo similar a lo que dice Cardoso, el ministro Cardoso que usted citó. Pero esa es la definición de historia. Es decir, cuando hablamos de historia, de pronto la idea que tenemos o que tiene el estudiante es algo del pasado, es de los viejitos, es un hobby. Pero la historia es mucho más que eso, es una ciencia. Y esta ciencia se encarga de estudiar el pasado, pero por una razón muy importante y especial: comprender el presente que estamos viviendo. ¿Cómo puedo comprender mi presente si no sé quién soy? Si no sé a qué obedece lo que sucede en la actualidad. Por ejemplo, algo tan simple como, si ustedes ven nuestros billetes, nuestras monedas, es impensable que diga en Dios confiamos. Y no porque la mayoría del pueblo mexicano sea ateo. Sabemos que la mayoría del pueblo mexicano es cristiano. Pero en el caso de por qué es impensable, es justamente por nuestro pasado, por lo que sucedió en el siglo XIX, con la separación tan tajante entre la Iglesia y el Estado, de acuerdo a la lucha de los liberales y la reforma a mediados del siglo XIX. En cambio, por ejemplo, las monedas en Estados Unidos, desde los centavos hasta todos los billetes de dólares, dice en Dios confiamos. Es más, en todo el ámbito del derecho en Estados Unidos se jura poniendo la mano en la Biblia. Nosotros es impensable. Tiene una razón de ser. Si ustedes se fijan también en la actualidad, ¿cómo somos así? ¿Por qué somos así? Obedece justamente a lo que sucede en el pasado. Y eso justamente tenemos que buscar los porqués de nuestro presente. Al entender el presente podemos atisbar, podemos ver un poquito qué es lo que sucede o va a suceder en el futuro. Ojo, no estoy hablando de que ver el futuro como una bola mágica. No estoy hablando que con todas las herramientas que nos da la ciencia, en este caso la historia, podemos prever un poquito lo que sucede en el futuro. Por ejemplo, en el año 2000, si ustedes se acuerdan, en el año 2000 cuando gana las elecciones Vicente Fox, todos estaban celebrando, la anécdota, todos estaban celebrando, y yo estaba con mis amigos y demás viendo por ahí el proceso electoral. Allá por las 11:30 de la noche se da resultados preliminares donde anuncian que ganó Vicente Fox. Todavía no era legalmente, pero la tendencia era esa. Y todos celebrando. Entonces a mí me preguntan,
porque me dicen con varios de mis amigos, el PRI desaparecerá, ya matamos al PRI. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y yo les dije, ¿saben qué? La historia demuestra que el Partido Revolucionario Institucional, siempre que se necesita, la sociedad lo necesita o él mismo necesita, se transforma. Entonces, yo dudo que desaparezca. Y cuento esa anécdota porque muchos de mis amigos, no, eres un aguafiestas, de que esto no va a ser así. Digo, espérenme, lo estoy hablando como historiadora. A lo mejor me equivoco, pero utilizando la ciencia, utilizando la historia, les digo que es muy probable que el PRI se transforme y que no desaparezca. Y bueno, 2023 sigue estando este partido, es decir, no desapareció. Yo no estaba viendo el futuro en una bolita de cristal, simplemente estaba utilizando los conocimientos que tengo de la historia mexicana del pasado para prever un poquito. Por eso la historia es tan importante en todas las ciencias y especialmente en el derecho. ¿Qué hace un abogado si no ir a las fuentes, a los archivos? Y a los archivos tiene que ver el antecedente de todo los expedientes, de todo el caso, y ver si hay jurisprudencia, es decir, si hay antecedentes para poder echar mano de ellos, y de pronto los encuentra y echa manos de ellos. Unos, por ejemplo, en diferentes ramas del derecho, pero por ejemplo, siempre me gusta citar el derecho agrario, por ejemplo. Muchos abogados, sobre todo los abogados que son especialistas en derecho agrario, ellos son los que siempre los tenemos en los archivos porque están buscando qué es lo que les va a ayudar a ganar los casos. Y parte de lo que a mí me encanta es cuando podemos lograr que ese abogado gane un caso, porque empezó a recuperar justamente ese pasado, esos documentos que necesitaba. Entonces, la historia va muy ligada con el derecho, porque el derecho se sirve justamente de esta ciencia para poder accionar en el presente y, por supuesto, para poder propiciar nuevas leyes, para poder lograr que esta sociedad sea mucho mejor, no cometiendo los mismos errores del pasado. Por ejemplo, a mis alumnos de la Libre, de pronto me gusta hacerles mucho una pregunta. Les digo, ¿ustedes pensarían que en un futuro cercano, lejano en México, podamos tener candidatos para algún puesto de elección popular, algún sacerdote o pastor o rabino? Y ellos, la mayoría me dice, claro que no, y claro que no. Digo, a ver, ¿por qué? Y ellos dicen, pues es que maestra, no, eso no se puede porque la ley es, y me encanta, porque el principio de legalidad que se fortalece en el siglo XIX, fíjense, 1857 es cuando se da la Constitución que marca la separación Iglesia-Estado, y esa Constitución, ese gran documento en el siglo XIX que separa la Iglesia, esa corporación del Estado, de ese Estado laico, sigue perdurando hasta la actualidad. Ya unas nuevas generaciones fundamentan y fortalecen ese principio de legalidad laico y el principio de legalidad que fortalece todos los ámbitos de la vida cotidiana. Otra de las cosas que me encanta ver con mis alumnos es cómo en el siglo XIX, fíjense, hace 2 siglos, casi 2 siglos, en 57, los liberales estuvieron marcando la pauta para que cada cosa que hacemos en la cotidianidad se rigiera por leyes, de tal manera que cosas tan cotidianas como, por ejemplo, esto es mío y la ley lo marca que es mío, y hay artículos que dicen que es mío, que es propiedad privada y que se va a defender. Y eso es del siglo XIX, es decir, cómo en el siglo XIX estos liberales pensaron en todo que fuera mediante la legislación. Y eso es fantástico. No soy abogada, pero defiendo muchísimo la profesión y el principio de legalidad. No se diga en todos los ámbitos. Bueno, no necesariamente se necesita ser abogado
para valorar la importancia del derecho. De alguna manera podríamos decir que el derecho no es ajeno a ninguna persona, y como lo he planteado en el video con el que introduzco esta serie de programas, el derecho en cierta manera es como el aire que uno respira, especialmente es notorio cuando éste hace falta. Es decir, nosotros vivimos inmersos en un mundo jurídico que al hacerse laico creó, me parece, una imagen del mundo sacramental, del mundo desarrollado principalmente por los archivos eclesiásticos. En este sentido, me parece muy relevante esto que hizo el presidente Benito Juárez y que ha pervivido con éxito, que es la creación del registro civil. Los matrimonios tienen su correlato originalmente un sacramento o un compromiso de tipo religioso, tienen su correlato en la vida civil. Y así cada uno de los aspectos de su vida va quedando registrado en documentos. Y esto me parece que pone en relevancia la importancia de un archivo histórico y nuevamente su vinculación con el mundo del derecho. Definitivamente, maestro. De hecho, un paréntesis, uno de mis grandes anhelos desde pequeña fue ir al pasado. Es decir, poder visitar, tener una máquina del tiempo e ir hacia el pasado y conocer esos grandes acontecimientos o pequeños acontecimientos, pero quería ir al pasado. Y de alguna manera, la máquina del tiempo son los archivos, porque uno se empieza a adentrar a la documentación y uno empieza a vivir esa cotidianidad en las diferentes épocas y empieza a entender a los hombres y mujeres de esas épocas. Los hombres y mujeres somos productos de nuestro tiempo. Por eso también cuando damos esta materia de historia del derecho y de las instituciones, es ver el contexto en el que estos hombres y mujeres pensaron esas instituciones y cómo esas instituciones se fueron transformando o desaparecieron en el transcurso de los tiempos. Y porque en la actualidad tenemos otra cultura, tenemos otras cosas, pero seguimos manteniendo muchas de esas instituciones. Entonces, es una forma de adentrarnos en diferentes vidas y entender el contexto en que esos hombres y mujeres vivieron. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio y por qué Juárez creó el registro civil y la ley sobre el matrimonio civil, me fascina porque en el 59 Juárez da toda una proclama y hace una justificación, la apología de las leyes de reforma, y lee ese documento que hacen Juárez y los liberales, y él dice Juárez, yo no quiero desacralizar el matrimonio, lo que quiero es protegerlo. Lo que queremos los liberales es protegerlo, porque se están cometiendo muchos abusos desde la corporación llamada iglesia. Por lo tanto, queremos proteger la figura del matrimonio. Y me encanta porque entonces él hace todo el discurso de por qué hace esta ley, de estas leyes de reforma. Y hay una ley en especial que a mí me encanta, porque para mí es una de las más vanguardistas. Digo, todos son muy vanguardistas, pero una de las que es mi favorita, porque para mí es como la más liberal de las leyes de reforma, es la ley sobre libertad de cultos. Porque esta ley, que es una de las últimas en el 60, diciembre del 60, va más allá. 1860. Así es, 1860, diciembre. Va más allá de simplemente poder elegir la religión. Es la libertad de pensamiento. Entonces le digo a mis alumnos, es dictar una ley para que cualquier persona pudiese pensar en lo que quiera. Y esta ley, dicho sea de paso,
¿Dónde creen que se aplicó por primera vez en todo el territorio nacional? Para los que dicen que Monterrey es súper conservador, se aplicó aquí. Santiago Vidaurre la aplicó. Y la primera iglesia no católica en Monterrey, perdón, en toda América Latina específicamente, fue en Monterrey. O sea, fantástico. ¿Cuál iglesia fue? Se llamaba Iglesia Cristiana de Monterrey. Y ahí les va para que vean. La Iglesia Cristiana de Monterrey no era nada más de una denominación, era de dos denominaciones distintas, que era la bautista y la presbiteriana. 3 personas lo organizaron y le llamaron Iglesia Cristiana de Monterrey. Tomás Westrup, Santiago Hickey y Melinda Rankin. Para los que digan que la mujer no tenía participación activa en la historia de Monterrey, déjenme les digo que aquí en Monterrey también la historia de la mujer es diferente en otras partes de la República. Y aquí Melinda Rankin, una señorita, es decir, no estaba casada, solita, vino sola, nadie la trajo, no venía acompañada. En esa época se tenía que acompañar por personas, por mujeres, por nanas, etcétera. No, ella viajó sola y participó al mismo lado que 2 varones en la creación de la Iglesia Cristiana de Monterrey. Y por primera vez en todo el territorio nacional se autoriza la creación de una iglesia que no sea católica y se aplica la ley sobre libertad de cultos. Eso la autoriza Vidaurre. Definitivo. Sí, y está la documentación, definitivo. Tenemos la documentación que lo prueba. Bueno, la historia, a diferencia de las leyendas, está normalmente respaldada por documentos que prueban los hechos. Esto es quizá otra de las similitudes con el mundo de la abogacía, donde no basta afirmar cosas, sino es necesario probarlas. Bueno, a mí me parece muy interesante esta participación de esta señorita en la promoción efectiva de la libertad de cultos. Estamos hablando, me imagino, mediados del siglo XIX. 1864 específicamente. Ok, pues hace más de 100 años. Y habría que destacar que en Monterrey, en el nuevo Reino de León, ha habido muchas mujeres muy destacadas. Pienso ahorita también en Josefa Sosaya, literalmente una mujer de armas tomar. Pero quizá valdría la pena que dedicáramos un programa específico para las grandes mujeres que han dejado huella en la historia de Nuevo León. Pero volviendo al tema de esta relación entre la historia y el derecho, me lleva a hacer una pregunta. ¿Por qué es un archivo histórico? ¿Qué importancia y relevancia tiene mantener un archivo histórico? Y me imagino que esto requiere de una preparación especializada. Definitivamente que sí. Hay 3 tipos de archivos, como ustedes sabrán, en la gestión documental. De hecho, hay una área muy importante en la ley que todavía es muy nueva y que vale la pena que los abogados también entren a ello, que es la gestión documental. Y en esta nueva ley, la Ley General de Archivos, habla de 3 tipos de archivos y uno de ellos es el histórico. Los otros son de trámite de concentración. Pero bueno, en el archivo histórico, ¿qué hay y por cuál es la importancia del archivo histórico? El archivo histórico lo que tiene es justamente la memoria de la institución o de las instituciones, es decir, el ser, el corazón de la institución, de las personas y de las instituciones. En este caso estoy hablando de las instituciones. En el caso de las personas sería, por ejemplo, su acta de nacimiento, sus títulos, su INE, etcétera, etcétera. Es decir, el ADN de la persona en documentos
son la documentación privada, vaya, y la documentación de las instituciones es lo más importante que tiene que preservar para estar contando su historia, para estar contando su memoria, la razón de ser, de los porqués, de los cómo, de los cuándo, de las decisiones que se tomó. Por ejemplo, en el caso de la libre derecho, cómo surgió la libre derecho a finales de los 80, quiénes fueron sus fundadores, qué pasa con los diferentes planes y programas, etcétera. Es decir, esa documentación que es tan valiosa porque nos relata el ser de la Facultad Libre de Derecho de cualquier institución, es lo que tiene que haber en un archivo histórico. En este archivo, entonces, se debe de clasificar la documentación de tal manera que cualquier persona la pueda consultar. El archivo histórico es abierto, es público. Los otros archivos no, pero el archivo histórico ya es público y nos cuenta la historia de la institución o de la ciudad. En el caso del Archivo Histórico de Monterrey, el acervo es prácticamente del Cabildo Regiomontano. Pero ustedes se acuerdan, el Cabildo Regiomontano estaba íntimamente ligado con lo que era el gobernador del Nuevo Reino de León. Entonces, como van íntimamente ligados de 1596 hasta 1824, que ya se separa el estado de la ciudad, de municipio, entonces vamos a tener por eso toda esa documentación de su vida cotidiana, por ejemplo, actas de cabildo, donde se reunía el cabildo y decía, vamos a hacer esto, este es el orden del día, etcétera. Eso ya es un documento histórico donde nos cuenta qué hacía las autoridades del ayuntamiento en los diferentes momentos. Por ejemplo, qué hizo el Cabildo Regiomontano ante la epidemia de la viruela en el siglo XVIII, por ejemplo, finales del XVIII, o qué hizo cuando se inundó en 1909 la ciudad, etcétera. Nos está contando sus acciones. Al mismo tiempo que nos cuenta sus acciones, nos cuenta también la memoria de la ciudad, que por eso la documentación que existe en el archivo es patrimonio histórico, es decir, invaluable, y se debe de preservar. Ahora, yo me doy cuenta que en la Ciudad de México está el Archivo General de la Nación y que hay una gran cantidad de recursos invertidos en la preservación de ese acervo histórico de la nación y particularmente de la Ciudad de México, porque lo que ahorita comentábamos, hablar de la nación mexicana implica necesariamente hablar de la Ciudad de México. Sin embargo, parece de pronto como que toda la historia de este país girara alrededor de la Ciudad de México. Sin embargo, parece que lo que desdeñosamente llaman desde la Ciudad de México las provincias no eran tales, sino eran reinos en toda regla. Particularmente en este caso el nuevo Reino de León. ¿Qué podríamos decir en primer lugar que ese estatuto jurídico del Reino de León, del Reino de la Nueva Vizcaya, etcétera, qué documentación le daba esa categoría y qué implicaba? Y en un momento determinado, la pregunta obligada, y bueno, ¿por qué no hay la misma atención a los archivos de esos reinos? Me va a hacer llorar, maestro. Bueno, cuestión cultural, definitivamente. Por ejemplo, en el centro del país hay una cultura distinta a la de Monterrey, desgraciadamente, y la historia en Monterrey de pronto no se preserva tanto como en el centro del país. Pero también es cierto que hay una historia oficial que viene desde el centro del país, por eso hasta la actualidad es centro y provincias. Y la historia que se cuenta desde el centro es completamente diferente a la de todos los demás estados. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es
la mal llamada Guerra del 47. Cuando hablamos en los libros de historia, la historia oficial nos habla de la guerra México-Estados Unidos, pero le llama Guerra del 47. Y le llama así porque cuando toman la Ciudad de México es en septiembre de 1847, olvidándose que antes de esa fecha muchos estados de la República fueron tomados. Es más, una de las plazas más importantes a nivel nacional que fue tomada por los norteamericanos y que estos norteamericanos o estadounidenses sabían que era una... Porque los canadienses también son norteamericanos. Así es. Toca que los mexicanos parece que también. Claro, definitivo. En este caso, por ejemplo, una de las principales plazas o una de las plazas más importantes que estos estadounidenses sabían y reconocían era Monterrey. Y Monterrey fue tomado en septiembre de 1846. Entonces, de hecho, Monterrey acaba de ser declarada ciudad heroica, precisamente por esa defensa que hicieron hombres y mujeres en septiembre del 46. Y de ahí también, por cierto, dicho sea de paso, podemos entender en nuestro presente porque hay una vinculación muy, muy cercana con Texas y con los Estados Unidos. Por ejemplo, otra anécdota. Para explicar esto, les pregunto a mis alumnos siempre, ¿ustedes tienen visa? Y la mayoría me dice que sí o me dice que no la he sacado. Y yo les hago luego una pregunta. Ustedes no me preguntaron para qué país. Dieron por hecho que les estaba diciendo que si tenían visa estadounidense. Si esa pregunta la hago en México, Guadalajara, en otra parte del país, me van a preguntar, eso maestra, no voy a salir de viaje, o para qué país quiere la visa, o para, no tengo ni siquiera pasaporte. Porque en Monterrey hablar de visa es sinónimo visa estadounidense, por esa vinculación que hay desde la guerra de 1846 al 48 con los Estados Unidos, donde toman la ciudad de Monterrey, donde empieza a haber una vida cotidiana entre estadounidenses y regiomontanos, de tal manera que ponen negocio juntos o hacen negocios, y esa vinculación se sigue hasta el presente. Las grandes empresas regiomontanas es capital estadounidense, precisamente por esa vinculación. Monterrey es una ciudad industrial porque hay un capital que se hace durante el mediados del siglo XIX con Vidaurri, donde hacen transacciones comerciales con Estados Unidos, con los tejanos. Entonces, hay una vinculación muy fuerte y eso viene también del pasado. Entonces, en este caso, vemos, por ejemplo, cómo hay mucho que recuperar de esta historia de provincia. Por eso, cuando hablamos de historia desde el centro, es justamente una historia que se tiene que reelaborar. Y si me lo permiten, también otro ejemplo. Si pensamos en todos los hechos históricos que conocemos, que ya se han investigado, y piensen en cada uno de esos hechos como una pieza de un rompecabezas, y la historia de Monterrey o la historia de México como si fuera un lienzo, y ponemos las piezas del rompecabezas en ese lienzo, esas piezas que conocemos, la mayoría va a estar en blanco, porque hay mucho que nos falta por investigar. Empezando la historia de los estados, cómo veían la historia en cada uno de esos estados. Y en el caso del Nuevo Reino de León, si ustedes se acuerdan cómo en la época colonial estaba estructurada la ley y cómo estaba estructurada la política, se dan cuenta que la autoridad máxima era el virrey, por supuesto. También teníamos ahí a manera de observación, uno de los temas que ahorita platicábamos de la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, ella insiste en que nosotros nunca fuimos colonia. Nosotros tuvimos un régimen jurídico distinto y que inclusive alguno de los primeros libertadores consideraba ofensivo que se hablara de la colonia, porque el estatuto jurídico era en realidad el de provincias de la Nueva España, en este caso virreinato de la Nueva España. Lo que pasa es que, bueno, son diferentes interpretaciones. En la historia oficial se habla de la colonia. En las leyes, por ejemplo, se hablan justamente de las provincias de Oriente o las provincias
de toda América. En el estatuto jurídico también se habla de que hay un virreinato donde la autoridad máxima es el virrey, pero luego vienen las reformas borbónicas y la autoridad máxima ya no es el virrey, sino es el visitador o el superintendente, que va a ser José de Gálvez, que es el que hace una reestructuración jurídica de los reinos, de tal manera que, por ejemplo, el nuevo reino de León queda dentro de una intendencia. Déjenme les cuento rápidamente algo. Cuando gana la presidencia Andrés Manuel, y que de pronto, si ustedes se acuerdan, pone una figura por estado, que es como el enlace con el gobierno estatal, con el gobierno federal. Yo inmediatamente también lo comenté con mis alumnos, dije, esto me recuerda cuando se hicieron las reformas borbónicas en el siglo XVIII, donde se trata de recuperar el control por parte de España en todas estas colonias. Sí, olía también a los prefectos centralistas, ¿verdad? Así es, le digo, y estos intendentes le rendían por ahí el informe al superintendente que él era más que el virrey y que le rendía cuentas directamente al rey español. Entonces, bien interesante todo esto. Por eso le digo que es cuestión de interpretación, porque efectivamente hay leyes, pero aparte, como está tan lejos de España, esas leyes no se llevan mucho a cabo. Por ejemplo, de acuerdo a estas leyes, no se permitían, por ejemplo, tener muchas empresas en la Nueva España. Estas industrias o empresas, por ejemplo, no se puede tener una industria del vino, no se puede tener una, por ahí comercializar el vino, hacer vinícolas y comercializar el vino, sino porque afectaba a los españoles, netamente a los vinos españoles, pero eso decía la ley. Pero en la práctica, pues el mismo virrey tenía sus empresas donde producían vino, lo mismo la seda, o por ejemplo, la nao de China. La nao de China estaba prohibidísima. La nao de China era una gran embarcación que no venía de la China, sino de las Filipinas, y de acuerdo a la ley, no podían comercializar directamente las colonias, sino que la embarcación tenía que ir a España, y de España venir una embarcación a los puertos autorizados, que eran más que nada Tampico y Veracruz. Pero esta nao de China venía directamente de las Filipinas y venía a Acapulco, y el mismo virrey iba a comprar y a vender cada vez que venía la embarcación llamada nao de China. Por cierto, eso también está en las actas de Cabildo Regiomontano, hablan de la nao de China. Entonces es bien interesante que en un documento oficial hablen de una cosa ilícita, de acuerdo a la ley de esa época. Bueno, lo que pasa es que uno de los grandes efectos catastróficos del centralismo es que desde las oficinas centrales se toman decisiones con efectos para todo el país, o en este caso para todo el imperio, sin conocer las necesidades del país o las necesidades del imperio. A mí me parece que actualmente, ahorita manifestábamos esta cuestión de estos prefectos que quiso establecer el presidente López Obrador, pero realmente ahorita estamos viviendo este tipo de cosas con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, en donde desde el centro, desde unas oficinas ubicadas en unas torres de marfil, donde hay un grupo de iluminados y de gente que tiene acceso a las intrigas palaciegas, y desde ahí nos pretenden decir cómo se deben aplicar los procedimientos civiles en una región como Veracruz, o en Oaxaca, o en Chiapas, o en Nuevo León, o en Coahuila, o en Cuernavaca, en Morelos, que son realidades tan distintas. Realmente creo que el centralismo ha sido y es catastrófico para México.
Definitivamente, maestro. Y otro también de los temas es, por ejemplo, el federalismo, que yo le decía a mis alumnos también. Por ejemplo, cuando el Bronco está ahí, bueno, el exgobernador de Nuevo León, que estaba por ahí con un grupo tratando de recuperar ese o ver el nuevo proyecto federal, yo le decía, bueno, eso también se ha discutido desde el siglo XIX. Uno de los que empieza a tener problemas con eso es Santiago Vidaurri, por eso rompe con Juárez, precisamente por ese problema de la cuestión de los impuestos. Digo, y es bien interesante como, por ejemplo, desde el siglo XIX hasta la actualidad, más de un regiomontano sigue pensando que es injusta la repartición de los impuestos a nivel federal. Digo, y es cuestión desde el siglo XIX, Vidaurri ya lo está manejando. Digo, entonces, a mí me parece muy interesante que en el siglo XXI se siga manteniendo también esta imagen o esta idea. En realidad parecería que muchos de estos problemas del conflicto entre el federalismo y las fuerzas centrípetas, las fuerzas centralistas que pretenden dominar desde la Ciudad de México, parecerían problemas nuevos, pero en realidad parece que han estado presentes a lo largo de toda la historia y particularmente se hicieron evidentes durante el siglo XIX. Definitivamente que sí, maestro. De hecho, uno de los grandes personajes regionales lo tenemos aquí en Santiago Vidaurri. Santiago Vidaurri, por ejemplo, que es un liberal que apoya mucho a Juárez, que toma Monterrey, que es gobernador de Monterrey, que de hecho él decreta la unión de Nuevo León con Coahuila, y tenemos el estado de Nuevo León y Coahuila. Él, por ejemplo, empieza a tener conflictos con Juárez precisamente por ese federalismo, donde Juárez le pide todos los impuestos, por ejemplo, surgidos de aquí de la región de Nuevo León y de Coahuila, y donde Vidaurri le pide que le regrese los impuestos o que le permite quedarse con los impuestos porque hay muchas necesidades en el estado. Por ahí tienen muchos roces. Finalmente Juárez le permite a Vidaurri quedarse con los impuestos de una sola aduana, que es de Piedras Negras, pero Santiago Vidaurri lo aprovecha muy bien, es fantástico cómo lo aprovecha, pero que terminan teniendo muchos roces precisamente por este pacto federal que a Vidaurri se le hace muy injusto, y eso ocasiona que rompan las relaciones y que Vidaurri se alíe o se una con Maximiliano. Finalmente, en la historia nacional, Vidaurri es considerado como un traidor. Ahora, pero la historia nacional o la propaganda de la historia oficial. Definitivamente la propaganda de la historia oficial, porque aparte, maestro, en la historia no hay héroes ni villanos, ni traidores, vaya, son personas comunes y corrientes que tomaron acciones. ¿A quién traicionó Vidaurri? A usted ni a mí, no. O sea, vaya, Vidaurri en la época tomó decisiones que de pronto optó por un bando que finalmente no ganó, pero bueno, no puede llamarse un traidor porque él tomó decisiones en su época, en su tiempo. Y finalmente, por ejemplo, y también Vidaurri, fíjese hasta dónde va esta historia nacional. Busque en todo Monterrey si hay una calle o una escuela con el nombre de Santiago Vidaurri. Cuando fue un gobernador que apoyó muchísimo el desarrollo económico de Monterrey, el desarrollo histórico, el desarrollo social. A él se le debe la creación del Colegio Civil. Él no lo ejecutó, pero él se le inventó, él ya lo había planeado, la urbanización de Monterrey, las empresas. De hecho, cuando él sale, deja las arcas del estado llenas de capital que utilizó luego Bernardo Reyes, pero es decir, él deja el estado con un superávit, deja con mucho dinero, por eso Nuevo León se puede industrializar gracias a Santiago Vidaurri, y sin embargo, consecuencia de que en la historia nacional él fue considerado como traidor. De hecho, se fusiló sin formarle juicio, que eso también hay una explicación, pero a él lo aprenden, no le forman juicio cuando la ley dice en ese momento que se tiene que formar juicio, no le forman juicio, lo fusilan en la plaza de Santo Domingo, y muere como un traidor.
De hecho, lo fusilan por la espalda y sin botas, digo, porque es un soldado y tenía que estar con el uniforme completo. Pues no, al momento que lo fusilan sin botas es denigrante y es considerado un súper traidor cuando a nivel regional es uno de los grandes personajes, es uno de los personajes más importantes, y sin embargo no hay ni una sola calle ni escuela en Monterrey que se llame Santiago Vidaurri, para que vean entonces cómo sí la historia nacional sigue teniendo mucho peso sobre la historia local y sobre lo que se da a conocer de el pasado y la memoria histórica de nuestra ciudad. Por eso hay que empezar a entender, a buscar la verdad. Y ahí hay otra vinculación entre el derecho y la historia. Tanto el historiador como el abogado buscan la verdad y matan mitos. Son matadores de mitos, es decir, derrocan mitos y buscan la verdad. Entonces hay que recuperar esa verdad del pasado para poder comprender mucho más nuestro presente. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué tenemos más vinculación con Estados Unidos que con México de pronto, con DF? ¿Por qué de pronto pensamos en ir rápidamente a Texas que ir a México, a Ciudad de México? ¿Por qué de pronto nos preocupa más tener la visa estadounidense que otro tipo de cosas? Si ustedes se fijan. Es más, hasta de pronto justificamos la falta cuando van a ir al consulado a tramitar la visa. Es claro que este exacerbado acento centralista inclusive le costó a México la mitad de su territorio, porque entiendo que Stephen Austin, de nombre original Esteban, no Stephen, trató de ir a entrevistarse con varios gentes en la Ciudad de México para pedir el apoyo para el desarrollo de Texas, y pues sucede lo que si va el alcalde de Apodaca, de Guadalupe o de Agualeguas a la oficina de un ministro, pues ahí lo dejan y ni siquiera caso le hacen, ¿verdad? Y entonces el hombre decidió que era suficiente, se regresó con el propósito de buscar la independencia de Texas, y bueno, al Estado Central no le gustó la idea y es detenido en San Luis Potosí. Pero bueno, parece que constantemente nos desviamos, pero me emociona estar oyendo sobre esta necesidad de reescribir la historia y de revalorar los personajes de la historia. Pienso, por ejemplo, igual en Agustín de Iturbide, que era un gobernante legítimo y a que igualmente se le fusiló sin juicio por una orden del Congreso del estado de Tamaulipas. Es decir, realmente violándose todos los principios fundamentales del orden jurídico. Pero parece que sí. Mande usted. Perdóname, es que ahí se me antojó una de las preguntas que más me encantan hacer, porque fíjese, hablando de Agustín de Iturbide, y ahí va otra vinculación de la historia con el derecho, y la pregunta es netamente jurídica, pero utilizando la historia. De acuerdo al Congreso mexicano, en 1823, cuando ya se declara traidor a la patria Agustín de Iturbide, el Congreso mexicano dice: todo lo que hizo Agustín de Iturbide es ilegal, es decir, desaparece, ya no es. Solamente dos cosas que hizo Agustín de Iturbide vamos a reconocerlas como legales. Número uno, la creación del Congreso, y número dos, los límites entre Estados Unidos y México. Todo lo demás es ilegal. Entonces ahí va la pregunta. Legalmente es así, es decir, eso ya se formó, el Congreso lo firmó y todo. Entonces, si todo lo que hizo Agustín de Iturbide fue ilegal, exceptuando esas dos cosas, el territorio que hoy es México, ¿qué era jurídicamente? Porque entonces los tratados de Córdoba son ilegales. El plan de Iguala es ilegal. Estoy hablando del plan de Iguala
de donde se basa el Tratado de Córdoba, que es la independencia de México. El acta de independencia es ilegal, y entonces, ¿qué era jurídicamente este territorio? Sí, realmente a mí me parece que el tema central sobre el que estamos platicando es que no solamente es importante la historia, sino que es importante un conocimiento profundo, concienzudo de la historia a partir de los documentos y no a partir de la propaganda oficial. Entiendo que a principios de los años 70, por ejemplo, se descubrieron 6 cadáveres en el estado de Guerrero y la presidencia de la República decidió que esos eran los huesos de Cuauhtémoc. Y cuando se le preguntó años después a Luis Echeverría, que ya no era presidente de la República, por qué había oficializado esa mentira, y se le dijo así con esas palabras, dijo, bueno, necesidades de la política. Es decir, este manoseo de la historia me parece que agrede a nuestra propia identidad, porque comenzamos nuestra conversación diciendo que la historia define nuestra identidad. Definitivamente, maestro. De hecho, hay un artículo muy lindo y luego ya es un libro también de Héctor Aguilar Camín, se llama La Invención de México, y desde el título me fascina. Ese libro surge de un artículo que él publicó en la revista Nexus en julio de 1993, y así le llama la Invención de México, donde él afirma, y así lo dice, nadie sabe de qué está hecha la identidad, porque justamente es un conjunto de invenciones, de tragedias, donde se exalta la derrota. Por ejemplo, la derrota de Hidalgo. Hidalgo no ganó, Hidalgo ni siquiera figura en la consumación de la independencia. El movimiento de Hidalgo fue una derrota y sin embargo la que festejamos. Y no festejamos. El movimiento de Hidalgo hubiera procurado la independencia de México, cuando ellos, el levantamiento era un levantamiento realista para protestar contra la invasión napoleónica a España. Y además de eso, en el discurso que da o en el grito oficial o en el grito que todos los historiadores aceptan, dice viva Fernando VII. Es decir, realmente quería ser independiente de España. ¿Se fija? Entonces, en este artículo, Héctor Aguilar Camín habla justamente de esa invención, de esa identidad del mexicano. Y es bien interesante porque entonces hay que buscar justamente qué es el mexicano y qué pasa con México, qué pasa con esa historia y recuperar justamente esa verdadera historia y no dejar que justamente la cambien, la utilicen. Otra vez, volvamos a la historia reciente. ¿Qué hizo Salinas de Gortari, por ejemplo, cuando reescribe los libros de historia? ¿Por qué cuando escribe otros libros no pasa nada? Pero ¿por qué escribe la historia y cambia la mentalidad del pueblo mexicano? Porque está exaltando, quitando, haciendo héroes, haciendo villanos, etc. Otra vez, la historia de bronce no debe de existir. No hay héroes ni villanos, son hombres y mujeres comunes y corrientes con acciones en su tiempo. Pero al momento de que yo hago una historia donde pongo a unos en el pedestal y a otros los denigro, estoy obviamente utilizando eso para mi propio beneficio. Por eso esa es la utilización. Y luego empiezo a quitar cosas que no me convienen. ¿Qué hizo Fox, por ejemplo, cuando estaba en campaña y estaba por ahí en un debate en el año también 2000, antes de que él ganara? Él dijo algo que a mí me impactó muchísimo y dije, ¿cómo que nadie protestó? Está a nivel nacional y nadie dijo nada. Él dijo, nosotros, y así dijo, nosotros somos los continuadores de la lucha de los estudiantes del 68, de los médicos del 65, y empezó desde la Revolución Mexicana. Yo dije, espérame, eso no es cierto. Empezando, Acción Nacional no existía en el 1910. Acción Nacional estaba en contra de los estudiantes en el 68, y también vaya,
pero todo el mundo se la creyó. Entonces, necesitamos empezar a recuperar esa historia, empezar a analizar los hechos, buscar más información, así como el abogado, como el científico en las ciencias exactas buscan la verdad, buscan por ahí comprobar las cosas. Necesitamos no creernos de las leyendas, de los mitos. Uno de los mitos más clásicos en Monterrey, los túneles. Y todo el mundo, ay, sí, yo vi los túneles y mi abuelita. Y a ver, espérame. Científicamente no existen los túneles en Monterrey. De todo lo que hemos encontrado hasta la actualidad, no existen los túneles en Monterrey. Quizás luego, pero es poco probable. Entonces necesitamos empezar a recuperar esa documentación histórica. Empezamos a ir a la documentación, analizarla y reescribir justamente esa historia que necesitamos conocer para poder entender mucho más nuestro presente y, por supuesto, definitivamente hacer mucho mejor el mundo que viene. ¿Por qué somos como somos? Piensen nada más, por ejemplo, los nombres que tenemos. ¿Qué nombres estamos poniendo a las nuevas generaciones, a los niños actuales? Piensen en eso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a mí me impacta mucho, por ejemplo, en el ámbito del derecho. En el archivo histórico tenemos muchos expedientes de todos los ámbitos del derecho, criminales, compraventas, donaciones, familiares, etcétera. Pero me impacta mucho en el ámbito de lo criminalístico o de la criminología, cómo los expedientes son muy parecidos a los actuales. Son muy detallados, empiezan similar, y el expediente completito, si ustedes ven un expediente completito del siglo XIX y un expediente completito del siglo XX, no varían mucho más que en los conceptos, en las leyes, pero prácticamente la esencia es la misma, y muchos conceptos jurídicos siguen siendo igual en el siglo XIX, siglo XVIII que en la actualidad. Y que se me hace muy, muy interesante. Los delitos, por supuesto, han cambiado. Por ejemplo, uno de los delitos que ha cambiado, que aparte era pecado, lo más pecaminoso y el peor de los delitos en el 19 y 18 era, por ejemplo, el delito de nefando, que era lo más perverso en materia sexual. Lo que ahora sería, por ejemplo, no sé, la zoofilia, necrofilia, zoofilia y no sé cuántas filias. Eso era lo que se consideraba como el delito de nefando. Entonces, es bien interesante. Los reglamentos, por ejemplo, los reglamentos también son súper interesantes porque nos habla de cómo concebían en ese momento las leyes y qué era lo que estaban marcando. Por ejemplo, el reglamento de prostitución, bien interesante, en 1912, por ejemplo, me hablan de un reglamento, uno de los artículos donde dice que si en la vida cotidiana, en la calle, una prostituta va por una acera y ve que una familia viene, tiene que cruzarse la calle porque no puede estar en la misma acera donde está una familia decente. Bueno, no me cabe duda que es muy importante esta necesidad de conocer la historia, de reevaluar la historia y de reescribir la historia, porque esta trasciende en nuestra identidad. Sin embargo, una cosa grave es que a mí me da la impresión de que a veces no aprendemos de las lecciones de la historia. Hemos hablado con una actitud muy crítica, muy severa, con respecto al centralismo que ocurre a partir de la Ciudad de México. Pero tristemente debo reconocer que parece que esa misma actitud tomamos desde Nuevo León, porque fuera del área metropolitana de Monterrey, prácticamente la vida es muy precaria, el desarrollo es muy precario y pocos han sido los esfuerzos para descentralizar esta urbe gigante en la que ya solamente nos separan 20 kilómetros de Saltillo. Parece que habría que reconocer la necesidad de desarrollar Linares, Montemorelos, Sabinas y decirle que sí al aeropuerto de Agualeguas. Definitivamente que sí, pero estamos todavía en pañales también en recuperar aún la historia de Monterrey, y
falta muchísimo ese compromiso. Yo creo que es cuestión de compromiso y cuestión también cultural. ¿Cómo es posible que de pronto se puedan empapelar paredes con documentos de archivo, tapar norias, quemar archivos? Si eso ocurre en la ciudad, imagínense cómo está en los municipios. Linares está muy bien, por cierto, ya se está recuperando mucho en materia de archivos, pero hay muchos que no. Hubo un rescate que hizo el Archivo General del Estado junto con CONARTE para recuperar los archivos de muchos municipios, de todos los municipios de Nuevo León, perdón, pero sí ha faltado muchísimo presupuesto. Definitivo, no hay presupuesto y es más fácil de pronto destruir que conservar. No es fácil. Hace ratito hablábamos de cómo conservar o de la conservación, y cuesta mucho, número uno en recursos humanos, porque no hay recursos humanos que sepan palografiar, que sepan entrar a esa documentación, clasificarlos, y luego no hay recurso económico para poder conservarlos en clima, en bóvedas, etcétera, etcétera, en las condiciones óptimas. Por eso, cuando de pronto cuando hablan del penacho de Moctezuma y de pronto los alumnos me preguntan, maestro, ¿usted está de acuerdo en que se venga? Hay que hacer algo para traer al penacho de Moctezuma acá a México. Normalmente siempre les digo, ¿saben qué? Déjenlo mejor allá. Déjenlo allá porque aquí peligra por dos razones. Número uno, que usted ya lo tocó, maestro, por cuestiones políticas. ¿Cuántos objetos arqueológicos, cuánta documentación importantísima está en manos de particulares, ya sea políticos o de no políticos, pero por regalo de los políticos, de diferentes sexenios y etcétera? Y cuántos que sí están en los archivos se están deteriorando porque no hay presupuesto. El penacho en bien está genialmente conservado y cuidado. Así es, y aquí peligra. Es más, otra anécdota. En alguna ocasión fui al Museo de Guggenheim con un anglosajón amigo mío, es decir, con un doctor en historia, y le hice una pregunta que él casi se rasga las vestiduras por mi pregunta, pero yo le dije que es que te estoy haciendo una pregunta de mi perspectiva como mexicana. Estábamos en el Guggenheim, entonces estábamos viendo todo Picasso en su época azul, etcétera, etcétera, y de pronto yo le digo, doctor, ¿todo lo que está aquí es original o cuál es lo que no es original? Y él, así como que si le hubiera preguntado algo inmoral, algo muy pecaminoso, me dice, por supuesto que todo lo que hay en el museo es original. En los museos siempre hay cosas originales. Entonces yo le dije, discúlpeme doctor, pero en mi país, en los museos, mucho de lo que hay ahí son réplicas. Son réplicas, y aunque me digan que es original, yo sé que es una réplica. Y si hay originales, pero hay otros originales que dicen que son réplicas, que me dicen que son originales, y hay otras que sí me dicen que son réplicas. Entonces, mi pregunta es válida, y él no podía creer que en nuestros museos hay réplicas. Entonces, bueno, realmente habría que, solamente en un país tan surrealista como México, se podría haber creado una película para decir que fue mentira que desde la presidencia de la República se ordenó el robo de unas piezas del Museo de Antropología. La historia, sí. Entonces, la gente es mucho más fácil que crea en una película, y es un propósito, una política pública. A la gente le encanta este tema, hablar de las políticas públicas. Parece que es una política pública mantener a la gente, mantener al pueblo en un sentido, en un estado de ignorancia perpetua, para que así no pueda reclamar ni su identidad, ni sus derechos, ni nada, y sean lo suficientemente dóciles para que cualquier película pueda justificar cualquier cosa. Bueno, pero realmente lo cierto es que al conversar
cómodamente el tiempo vuela y ya llevamos un poco más de una hora conversando. Ay, ya. Pero yo espero que no sea el último que hagamos, maestro, porque hay mucho de conversar. No, yo creo que hay siglos y por lo pronto a mí me gustaría comprometerte para que nuevamente conversemos sobre este tema y yo creo que valdría la pena rescatar a estas grandes mujeres de la historia de Monterrey y de la historia de Nuevo León. En San Pedro tienen una presea que lleva un nombre de mujer porque hubo una heroína que lo fue y que vivía en el municipio de Garza García, en San Pedro. Ahorita hablábamos de Josefa Sosaya, pero hablábamos de esta mujer relacionada con la libertad de cultos, y hay muchos grandes personajes que en mi opinión hay que rescatar y sacarlos del polvo donde la propaganda los ha colocado. Hay que desempolvar la historia y encontrar nuestra propia identidad para defender con valor quiénes somos, a dónde vamos y qué queremos ser. Pero al estar a punto de concluir este programa, a mí me gustaría invitarte para que dieras un mensaje, un sentido mensaje, un profundo mensaje al público que semana a semana nos hace el favor de escucharnos. Primero, que sigan viendo el programa, por favor, porque no es fácil hacer un programa semanal, y déjenme les cuento que desde hace muchos meses el maestro me estuvo insistiendo y no quitó el dedo del renglón, y esa perseverancia no es fácil tenerla porque eso es un compromiso y lo está haciendo con toda la mano porque quiere justamente mejorar esta sociedad y dejar algo. Entonces, eso es muy loable. Eso me encanta, maestro, lo felicito. Muchas gracias por esta oportunidad. Sigan viendo este programa, pero también los invito a buscar en la historia y en la historia del derecho los cómo, los porqués, los cuándo, el recuperar todo eso, pero también en el pasado reciente. ¿Qué pasa con nuestro pasado reciente? ¿Qué sucede? ¿Y cómo podemos mejorarlos? Ya sea en el ámbito de lo criminal, como los hechos o los delitos que se han hecho, los crímenes grandes como el crimen de la casa de Aramberri o el de Diego Santoy o inclusive de Devani, pero buscar eso, o también en la cuestión de la legislación, en el nuevo sistema penal o en las leyes actuales, el federalismo, etcétera. Busquemos recuperar esa memoria, tanto de las instituciones como la memoria también de nosotros mismos, para poder hacer algo por esta sociedad que de pronto sentimos que se nos está yendo de las manos y que se está por ahí cayendo. Pero podemos hacer algo y podemos hacer muchísimo. Hay muchas lagunas en materia del derecho que podemos subsanar buscando en la historia qué podemos hacer. Y yo creo que el estudio de la historia también siempre nos llena de esperanza y nos habla de la posibilidad de un mundo mejor. Al público que semana a semana nos hace el favor de escucharnos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que puedan resultar de su mayor interés. A la maestra Juana Margarita Domínguez Martínez, nuevamente agradezco su presencia y su participación generosa con todos sus comentarios, recordándoles que estaremos esperándolos nuevamente la próxima semana. Muchas gracias.